Primero que nada, hola a todos. Somos el grupo de la materia Procesamiento de Imágenes y Señales de la Universidad Tecnológica Nacional. Quien les habla, Gastón Duarte, Juan Sebastián Ciancio, Facundo Bassi y Cristian Barrientos. Vamos a presentarle nuestro trabajo de análisis sobre el uso del subte en Buenos Aires según la temperatura. Bien, primero que nada, vamos a contarles un poco sobre el subte de la ciudad de Buenos Aires, que fue inaugurado en el año 1913. Actualmente cuenta con 6 líneas, entre ellas están las líneas A, B, C, D, E y H, y están en proyecto 3 líneas más a futuro. A su vez, el total de estaciones que existen entre todas las líneas es de 90 y opera en horarios de entre las 5:30 de la mañana y las 11 de la noche aproximadamente. El precio de un boleto hoy en día es de alrededor de 75 pesos argentinos. Yendo a lo que es el clima y las temperaturas de la ciudad de Buenos Aires, se clasifica como un clima templado y estacional, y las temperaturas oscilan entre los 6 grados y los 35 grados Celsius, con un promedio de lluvias de 200 milímetros por mes aproximadamente. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Básicamente es un análisis de la frecuencia de la utilización de los subtes en base a la temperatura, cómo varían sus usos y si el clima impacta en el mismo. En otras palabras, la correlación que existe entre ambos. Para esto utilizamos datos específicos de la Ciudad de Buenos Aires del año 2022, dividiéndolos por día. Estos datos los obtuvimos de la página oficial de la ciudad, la cual brinda distintos archivos de datos, y una vez que los descargamos, los procesamos para un mejor manejo de los mismos y los filtramos en base a nuestras necesidades. Ahora los dejo con Juan Sebastián, que va a contarle un poco sobre el análisis de los datos. Correcto, como dijo Gastón, los datos, principalmente usamos dos datos provenientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el otro del Servicio Meteorológico Nacional. Son datos alimentados por datasets, datos públicos. Para el caso del subte, lo que hicimos fue descargarnos el CD datos del año 2022 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estos datos contienen información de las 6 líneas, de todas sus estaciones y cada uno de los molinetes, así que realmente el set de datos es bien extenso, estamos hablando de millones de registros, así que lo que hemos hecho con este set de datos fue importarlo a una base de datos para poder hacer una gestión más fácil de los datos por el volumen, ¿no? Así que esto es en cuanto al dataset de los subtes. Después utilizamos para el dataset de las temperaturas, como dije, el provisto por el Servicio Meteorológico Nacional, donde también te da información de toda la Argentina y de la temperatura de toda la Argentina. Nosotros hicimos solamente la selección de los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2022, y el nivel de detalle que tiene este dataset es por hora, así que también lo que hicimos fue importarla a una base de datos para mejorar los datos, y el trabajo que hicimos con los dos datasets básicamente tuvo que ver con normalizarlas, ambos set de datos, y llevarlas a expresiones diarias para poder hacer una comparación más acertada, ¿no? Después de haber hecho toda esta importación de datos y gestión y demás de datos, lo que estamos viendo ahora es el producto del gráfico en el dominio del tiempo del uso del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2022. Esto va desde enero a diciembre del 2022. De igual forma, hicimos la exportación, la generación de este gráfico para las temperaturas en el 2022. Teniendo estos dos sets de datos, o mejor dicho, estas series temporales, el objetivo nuestro va a ser hacer un análisis de correlación. Técnicamente, un análisis de correlación no es nada más ni nada menos que comparar dos variables y analizarlas qué tan parecidas son entre sí.
Conceptualmente, eso es un análisis de correlación. Para eso se utiliza un coeficiente. El coeficiente que utilizamos nosotros, hay varios coeficientes, pero nosotros vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, que no vamos a entrar en cuestiones matemáticas, pero para aquel que está interesado, es un coeficiente que usa la covarianza y la varianza de las dos series y las va comparando para llegar a un valor. Los valores que arroja este coeficiente es un valor porcentual, básicamente, que va entre el 0 y el 100%, o entre el 0 y el 1, ¿sí? Si lo expresamos entre 0 y 1, en donde la agrupación que existe es si el coeficiente de correlación oscila entre 1 y 0,5, que significaría entre el 100 y el 50%, significa que ambas series tienen una correlación muy fuerte. De igual forma con moderada, ¿no? Si oscila entre el 30% y el 50%, es débil si oscila entre el 10% y el 30%, y no existe ningún tipo de correlación entre las series si oscila entre el 0 y el 1%. Es importante, eh, están viendo en la presentación que hay valores negativos, porque también las correlaciones pueden ser directas o indirectas o inversas, ¿no? Cuando una correlación es directa, significa que dos series eh, son, tienen correlación en el mismo sentido, y si no, y si son inversas o negativas, significa que cuando uno crece, la otra decrece. Bien, esa es un poco la explicación de los signos en el coeficiente de Pearson. Bueno, ya llegando a la hora de calcular la correlación entre las señales, primero hicimos esta prueba donde tuvimos una correlación del 26%, lo cual nos pareció bastante poco. Ahí podemos ver el gráfico de las señales encimadas y vemos que se puede percibir una ligera tendencia de que cuando una señal sube, la otra baja y viceversa, lo cual nos da una idea de que si se pulen bien los datos y analizamos más a fondo esto, podemos llegar a un resultado valioso. Es por esto que nos detuvimos a pensar por qué la señal tenía estos idas y vueltas, estos picos tan pronunciados, y nos dimos cuenta que se trataba de los fines de semana. Como ya sabemos, los fines de semana el subte tiene mucha menos cantidad de pasajeros debido a que la gente va a trabajar menos. Ahí podemos ver que hay unos picos muy pronunciados abajo de todo, que se trata de los domingos, y un poquito menos, un poco más arriba, tenemos a los sábados. Para tener un análisis más valioso y más eh, conciso, decidimos eliminar de los registros a los fines de semana porque sentimos que ensuciaban la muestra, ya que al estar comparando con la temperatura, no tenemos las mismas condiciones, ya que la temperatura en un día de fin de semana no tiene los mismos picos que tiene la cantidad de viajes del subte. Es por esto que lo que hicimos fue limpiar los fines de semana y, como se ve en el gráfico de la izquierda, la señal se ve mucho más limpia, aunque seguimos viendo nuevos picos. Esos picos son los feriados, donde también, por el mismo motivo, tenemos mucha cantidad menor de pasajeros. Por lo cual, también decidimos limpiar los feriados y ahora sí nos quedamos con la señal definitiva de los viajes, que es más representativa en cuanto a la cantidad que suele haber a lo largo del año. Ahora sí, llegó la hora de hacer un nuevo análisis donde se puede ver que ahora el coeficiente de correlación nos da el 57%, siempre negativo. Podemos ver en los gráficos que cuando una sube, la otra baja, y ahora sí se nota de manera mucho más pronunciada que es que esta correlación existe. Pasamos de un 26% a un 57% con solo eliminar los datos que ensuciaban la muestra. Eh, Aún así, no nos conformamos con esto y quisimos seguir viendo cómo podíamos aumentar o hacer el análisis más positivo, por lo cual empezamos a investigar lo que era el filtro de media móvil. El filtro de media móvil es una técnica matemática que consiste en promediar los valores de la muestra con sus vecinos para ambos lados. Esto lo que genera es una señal más suavizada y sin tantos picos. Nos interesa eliminar los picos porque tal vez hay un valor anormal o un valor que no se corresponde con lo que debería estar pasando, y de esta forma ese valor se vería atenuado y no sería tan representativo para la muestra y no lo sucedería tanto. Podemos ver en el gráfico que tenemos en azul
la muestra original con muchos picos muy pronunciados. Y también a modo de ejemplo mostramos que tenemos a la señal con media móvil 3 aplicada y se ve que es más suave, y también a la señal amarilla, que es con media móvil 7, que es realmente suave y los picos casi ya no existen. Para este análisis final nos vamos a quedar con la señal con media móvil 3, ya que nos pareció ideal porque no queríamos suavizarla demasiado, que lo que provocaría es perder un poco de fidelidad con la realidad, ni tampoco queríamos usar la muestra original porque, como digo, hay picos que consideramos que eh, tal vez puedan hacer ruido y no serían valiosos para el trabajo. Y ahora sí, llegó la hora de calcular la correlación entre las señales sin fines de semana ni feriados y suavizadas con la media móvil, y llegamos a un resultado final del 62% negativo de correlación. Esto es, creemos que bastante contundente, es una correlación bastante fuerte, y como se aprecia en el gráfico, nuevamente, cuando tenemos picos de un lado, tenemos el pico contrario del otro, lo que confirmaría esto. Bueno, y para hacer un resumen del análisis de correlación final, acá tenemos los tres resultados que obtuvimos. El primero en amarillo es el coeficiente de correlación del uso del subte y la temperatura sin ningún cambio, y nos dio un 26%, que es lo que consideramos que es bastante bajo. El segundo resultado es el mismo coeficiente de correlación, solamente que esta vez es, como decía Facu, sin considerar fines de semana ni feriados, y nos da un 57%, que es casi el doble. Y por último, en un azul más oscuro, tenemos el último análisis, que es el mismo coeficiente de correlación, pero esta vez sin considerar fines de semana ni feriados, y además aplicando el filtro de media móvil. Y acá claramente detectamos que sí existe una correlación bastante fuerte, que es correlación negativa inversa, entre los viajes que se realizan en el subte con la temperatura media. Pasando a las conclusiones, bueno, como decía antes, existe una correlación entre los viajes del subte y la temperatura media. La correlación es negativa inversa, y en cuanto a los valores que había explicado Juan Sebastián un poco más atrás, es de intensidad moderada fuerte. Decidimos suprimir los fines de semana, los feriados, y aplicamos la media móvil. Con eso los resultados que obtuvimos son claramente más precisos. Y esto más como una lección aprendida que como una conclusión, nos dimos cuenta que eliminar el ruido y los valores atípicos de la señal es importante para que no intercedan tanto en el análisis. Para futuros análisis tenemos 4 ideas que pueden continuar con este trabajo. El primero es el análisis de la incidencia, ¿no?, de la inflación en el uso del subte. Al principio vimos que el precio está alrededor de los 75 pesos, pero en lo que va del año ya se modificó 3 veces, así que es un buen, un buen análisis que se puede hacer. El segundo es considerar otras variables relevantes como el turismo o eventos culturales, como algún día festivo o incluso días de piquetes. El tercero es el análisis de posibles patrones de comportamiento de los usuarios del subte en función de la temperatura. Y por último, la exploración de las tendencias de uso del subte en las diferentes estaciones. El dataset es bastante completo y está dividido en cada una de las estaciones del subte, por lo que el análisis se podría hacer específicamente para cada estación. Y bueno, hasta acá llegó la presentación. Queremos agradecerles por escucharnos y nada más. Muchas gracias.